Buenos días, aquí estamos con el señor Enrique Villarreal, el Drogas, qué gran placer además hablar contigo en el Día de la Hispanidad, ¿no? Qué buen día para tener esta entrevista. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, buen día. Bueno, buen día es siempre para una charla, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Que hoy estamos aquí en ese, como digo, el Día de la Hispanidad, esa versión un poquito 2.0 de la hora del carnaval, pero bueno, estamos a otras cosas, ¿no? No vamos a tener que tragarnos ese gran desfile y todo la playa de banderas y demás, y bueno, pues será un poquito diferente, un año que es diferente y bueno, pues algo bueno tenía que tener un año tan complicado, ¿no? Bueno, sí, en ese aspecto, digamos que podría ser no visto de manera así cómica, pero bueno, a mí la verdad que tampoco me importa demasiado o sea, el dato concreto de desfile o no desfile, sino más haría un desfile de aplausos hacia, hacia sanitarias y sanitarios, gente que está limpiando los hospitales, Ujú. todo tipo de personal que están trabajando alrededor de la sanidad y estirando un poco más allá también a todo el mundo de la educación, ¿no? Ujú. Todo el mundo, en fin, que se ve sobrepasado con todas las historias que hay que ir haciendo Sí. para seguir dando clase y que con toda la dificultad que ello conlleva, ¿no? Sí, 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 si incidiéramos más en la sanidad, educación y cultura, pues mejor nos iría a todos. Pero bueno, estamos donde estamos y estamos cuando estamos también. Así que bueno, vamos a hablar de la película, Enrique, que bueno, pues muy interesante, ¿no? La verdad es que yo he hablado contigo en muchas entrevistas desde hace muchos años, sobre todo basándonos en la música, por supuesto, primero con Barricada y luego ya con todo el tema del drogas. Y ahora pues hablamos de un documental, de una película. Y bueno, una de las primeras cosas que me están llamando la atención, que además me gusta mucho, es la promo tan intensa que estás teniendo estos días, ¿no? El interés que estás suscitando. Por supuesto, pues bueno, eres quien eres el personaje que eres, pero aún así me sorprende positivamente y me llama mucho la atención el gran interés que está teniendo y me imagino que muy satisfecho por ello, ¿no? Sí, satisfecho sí, porque realmente o sea, en general se está haciendo una crítica positiva hacia lo que se está viendo en el documental, ¿no? Uh -huh. Y yo la verdad que no me lo esperaba, o sea, no me esperaba tanto revuelo, tanto interés Uh -huh. en fin, desguazar o hablar sobre dicho documental, ¿no? Uh -huh. A mí me está sobrepasando un poco porque no soy yo muy del mundo del cine, no entiendo Sí, nada, ¿no? Es la sí. primera vez y bueno, en esas estamos. Ahora hablamos de la película, pero permíteme hacerte una pequeñita pregunta primero de, bueno, el sábado por fin se volvió a tocar, ¿no? Allí en el Iruña Arena, ¿no? El día anterior estuvo Coma, el viernes creo que fue, y el sábado con el Drogas, y bueno, pues me imagino que un poco una mezcla de emociones y sensaciones, ¿no? ¿Cómo fue el sábado y cómo sentisteis? En Madrid no pudimos verlo, pero bueno, pues los que estabais allí, pues lo disfrutasteis todos seguro, arriba y abajo del escenario. Sí, estuvo muy bonito, emotivo a la vez, porque, no sé, las entradas se habían agotado 3 días antes del bolo y había como interés en ver este nuevo formato, ¿no? O Uh -huh. sea, y salió todo pues a pedir de boca, ¿no? Realmente el público que está acudiendo a estos eventos está teniendo un grado de responsabilidad que hay que poner en valor, ¿no? Uh -huh. Ya habíamos hecho un bolo en Torrelavega y otro en Vigo y también lo mismo, ¿no? Uh -huh. Tanto la organización como el público, impresionante. Y luego algo que a mí se me olvidó en recalcar el sábado y que lo tengo que poner también siempre en primer plano es el trabajo de los técnicos, ¿no? De Uh -huh. todo, tanto hombres y mujeres Sí. trabajando en el plano técnico que sin ellos y sin ellas sería imposible llevar a cabo este tipo de eventos, ¿no? Uh Entonces, -huh. o sea, yo creo que comienza a haber una especie de unidad en ese entendimiento que hace que este tipo de actuaciones puedan salir adelante, ¿no?
Bueno, vamos a retomar hablando de la película, como te digo, que hablando de música podríamos estar horas también y ya hablaremos cuando toque de nuevo hablar del drogas como tal y de barricada, etcétera, etcétera, pero vamos a centrarnos un poquito en la película. Y bueno, como decíamos al principio, está teniendo muchísimo interés, ¿no? Y es genial, la verdad es que imagino que para ti es una paliza porque te estás hartando de dar entrevistas en todos los sitios, de todas las maneras, en persona, por teléfono, imagino que muchísimo. Y bueno, por un lado es genial, ¿no? Pero me está llamando la atención, aparte de lo que te decía antes de esta exposición general, que oye, que es fantástico, ¿no? Que la gente del rock, permíteme que te meta en el saco y te nombre incluso como adalid de todo esto, ahora hablaremos también de eso, pues esté teniendo esta repercusión. Pero me llama mucho la atención que está teniendo mucho interés de medios generalistas, ¿no? Bueno, pues aparte de televisiones y medios muy generalistas en general, de medios mainstream, como se quiera llamar, pues de gente fuera del rock o de medios fuera del rock. Es una película, por supuesto, pero es un dato interesante, ¿no, Enrique? Sí, me parece bastante llamativo eso, ¿no? Porque ya te digo, yo, bueno, estoy haciendo entrevistas en medios que no, o sea, con gente que no, nunca había coincidido, ¿no? O sea, porque es otro circuito el del cine, ¿no? Y a mí sí me está llamando la atención eso, aunque pienso que bueno, en lo que es el documental, Nacho no tanto se ha centrado en el tipo de artista, como tal tipo de música que hace ese artista que él refleja en el documental, como lo que puede ser la historia personal de alguien, digamos, normal en cuanto a experiencias vitales, ¿no? Que bueno, su oficio es algo que le gusta y le apasiona, y así se transmite, ¿no? Pero que a la vez tiene experiencias muy concretas, vitales, que son un punto común en muchísima gente dedicada a otro tipo de oficios, ¿no? Te iba a preguntar precisamente pues un poquito un resumen de la película para la gente que no lo haya visto o un poco de qué va, pero ya más o menos nos lo has contado, ¿no? Aparte de todo que como decimos se está por ahí transmitiendo y la gente pues sabe de qué va la película. Sí te quería preguntar un poquito más que ese resumen, ¿qué idea teníais al principio, ¿no? Cuando os juntasteis o cuando os propusieron el proyecto y demás con Nacho y el resto de personal de la película? ¿Cuál era un poquito la idea, no? Porque de repente te planteas eso, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Resumimos la vida del drogas músico, del drogas persona, hablamos de barricada, hablamos del antes, del después, no sé, ¿cuál era la idea inicial cuando os juntasteis para plantear el proyecto? La idea inicial, pues no sé, a mí me cuentan, pues nada, hacer un documental, o sea, una documental película, en fin, contando mi vida, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era algo así muy etéreo, ¿no? Yo qué sé, pues, en fin, y no sé por qué, pues dije que sí, no sé por qué, tampoco tengo todavía muy claro por qué, o sea, resuelvo la historia de manera afirmativa, ¿no? Y bueno, pues ahí se empieza, o sea, son 3 años de muchas conversaciones grabadas, de mucha imagen, en fin, tienen material a saco, ¿no? Entonces, bueno, yo dentro de esto, en un momento dado llegó al convencimiento de que realmente el documental es la visión de Nacho Leuzano, que es el director. Él era quien tenía que dar su punto de vista respecto de un personaje que aparece en un contexto temporal concreto, ¿no? Entonces, para mí hace que mentalmente comience a descansar, ¿no? Y dejarse llevar, o sea, yo realmente en lo que es el montaje no he tenido nada que ver, o sea, él con todo el material que había es quien ha creado no sé, ese ir transcurriendo a lo largo del documental, como bien se dice ahí, un poco cogiendo como metáfora el río, ¿no? Pues bueno, un poco como el camino en la vida, ¿no? Y ya está, o sea, es la visión de Nacho, y él es el que con su lenguaje cinematográfico consigue que sea una historia amena y
bastante entendible, creo. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Además, fíjate, cuando me llegó un poquito la idea del proyecto, nos llegó un poquito de información de que iba a salir la película del Drogas y demás, ¿no? Y un poquito de qué manera iba a ser, ¿no? Con esta productora, bueno, pues a nivel de cine más o menos pequeña, ¿no? Relativamente pequeña, no era el proyecto de una gran productora, no estaba Almodóvar detrás ni nada parecido, ¿no? Y bueno, pues me llamó la atención porque era un poquito el caso que cuando salió el libro de Barricada, el que se llama Electricaos, que a mí me gustó muchísimo, que fue un proyecto además también de una editorial pequeñita que se llamaba Pamiela. Yo hice crítica por aquel entonces del libro y tal y cual, y me metí mucho en ello, y en este caso, fíjate, he encontrado bastantes similitudes en el sentido de eso, ¿no? De una productora, pues ya te digo, relativamente pequeña, pero que se mete a muerte en un proyecto grande y ha sacado al final un producto final pues tan fantástico como el que tenemos delante, ¿no? Sí, sí, la verdad que son historias más cercanas cuando cuentas con gente que, claro, decimos pequeño, efectivamente... No, pequeño entre comillas, claro. En cuanto en fin, a su poderío, no sé, a veces económico, tal, ¿no? Pero realmente grandes en cuanto a poner cantidad de cariño en esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso, claro, era un equipo de 4 personas, que es la productora, y luego, pues bueno, el cámara que más tiempo ha estado grabando es Iñaki Alforja, que con él yo he hecho trabajos pues desde la parte del disco de Alzheimer, ¿no? En el triple, uh-huh, del Demasiado tonto en la corteza, uh-huh, hasta trabajos de vídeo con Mochila 21, ¿no? Entonces, uh-huh, nos conocemos muchísimo. Él, uh-huh, hizo el documental sobre el fuerte de San Cristóbal. Uh-huh. O sea, la relación que yo tengo con él pues es bastante estrecha, ¿no? Luego otro cámara que estuvo también trabajando cuando Iñaki no podía venir, estuvo en la grabación del primer directo de Barricada. Entonces, uh-huh, no sé, gente que haces una gran familia, un gran, uh-huh, equipo con un objetivo común, ¿no? Y cada persona no solo hace su trabajo, sino que el doble, ¿no? Tiene que hacer de esto, de lo otro, o sea, y bueno, si ves a la gente ilusionada con un proyecto que encima trata sobre ti, tú no puedes ser un freno para ello, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, te pones en sus manos y generalmente se acierta, ¿no? Vamos a hablar un poco del contenido de la película sin desvelar en sí, pero bueno, vamos a hablar un poco del contenido, y es curioso, ¿no? Esa mezcla que hay entre el Drogas músico y el Drogas persona, ¿no? Y es muy interesante, pues eso, ¿no? Hay mucha parte de familia, hay mucha parte tuya personal, hay mucho, incluso en la parte musical, hay mucha parte personal involucrada, hablando de emociones, de sentimientos, por supuesto, y es interesante, ¿no? Yo tengo la duda con esto, para preguntarte eso, ¿no? Si da más reparo desnudarse, ¿no? Contando estas cosas tan personales, involucrando a la familia, el tema de tu madre, por supuesto, etcétera, etcétera, o bueno, o si es más reparador y balsámico incluso, ¿no? ¿Cómo te has sentido al respecto? Bueno, yo creo que resulta muy balsámico, no tanto, o sea, yo todo lo que sale en el documental lo he hablado en infinidad de entrevistas, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo sobre el tema de las drogas o sobre el tema, uh-huh, del Alzheimer, en cuanto a situación directa, ¿no? Pero porque hay muchas situaciones de enfermedades raras en tal que a las familias a veces las une y a veces las separa, ¿no? Pero esas experiencias, cuando se te cae el mundo por situaciones concretas que no sabes por dónde salir, uh-huh, creo que ponerlas en conocimiento de otras personas que están pasando por lo mismo y escuchar, uh-huh, creo que es un acto balsámico muy importante, ¿no? O sea, y se aprende mucho, ¿no? Uh-huh. Si hablar del Alzheimer no va a curar la enfermedad de tu familiar, sí va a hacer que tú transites por ese camino vital, uh-huh, de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo he aprendido muchas cosas, entre ellas esto que te dicen que tu madre con Alzheimer ya no es tu madre y tal. Y digo, sí, mi madre es mi madre con Alzheimer, o sea, uh-huh, pues bueno, todo esto se lleva bastante más de otra manera. Empiezas a aprender dentro de esa experiencia vital
abrazar de otra manera, a relacionarte con tu madre de otra manera, digo con tu madre, bueno, en mi caso, con tu padre o con tu familiar cercano, ¿no? Lo mismo con cualquier otro tipo de situación que te ponga al límite de, en fin, a veces de un pozo absolutamente negro que te parece que no vas a poder salir nunca, ¿no? Sí, yo en mi caso tuve a mis abuelos que murieron de Alzheimer, con lo cual también conozco lo que es la situación y está bien sentirte reflejado en que cada persona tiene su situación particular, pero es interesante ver la generalidad y bueno, pues cómo ocurre para todos. Yo, por ejemplo, sí que noto, o sea, claro, yo cuando lo veo en el documental en imagen, claro, es un momento concreto, ¿no? Claro que es impactante y tal, ¿no? Pero yo, todo eso que sale ahí ha sido todos los días que he estado con mi madre, o sea, me llevaba mi libro para leerle lo que fuese, me la he comido a abrazos, a besos, me movía de la nariz para que se cabrease conmigo, que ella ya no sabía quién era yo, pero a mí no me importa, quien tiene que saber quién es ella soy yo, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de entender quien haya pasado por esa situación, ¿no? Y también pues lo duro que es también, o sea, no es un camino fácil, pero se lleva de otra manera cuando te das cuenta de que hay mucha gente que vive esa situación. Oye, te decía al principio que bueno, pues que estás viviendo con la película un cierto papel mediático y de reconocimiento, pues que normalmente no tienes fuera de tu entorno musical o rockero, como se quiera llamar, ¿no? Y bueno, yo sé que eres tímido, nos lo has contado muchas veces, y los que más o menos te podamos conocer de muchos años sabemos que eres una persona tímida, y bueno, pues no sé si te asusta un poco el que se esté tomando un poco la figura del Drogas, pues como un poco de figura mediática, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado es un reconocimiento enorme y un altavoz que no todos los rockeros tenemos, y oye, pues se agradece, y además yo creo que tú lo estás aprovechando muy bien y jugando muy bien tus cartas, ¿no? Entonces, por un lado te doy la enhorabuena, y desde el punto de vista de los rockeros, yo soy el primero que te lo agradezco, pero por otro lado ese punto de, no sé, que tiene hasta cierto veneno, ¿no? El llegar a ser una figura mediática, no sé, ¿cómo lo estás llevando en ese sentido? Bueno, no creo yo que, o sea, la figura mediática hoy dura solo 3 días, no va mucho más allá. Sí. O sea, yo nada, sigo ensayando con mi gente, preparando los bolos que nos van saliendo en estas nuevas circunstancias, ¿no? Y eso es, o sea, en 3 días dejas de ser, en fin, estrella mediática o punto mediático de referencia para lo que sea, ¿no? O sea, no va más allá de este análisis, o sea, duras 3 días y ya está. Entonces lo que sí dura y es una carrera de fondo es lo que tú trabajes y dentro de tu profesión el seguir creyéndote la historia y bueno, no mirar atrás, aunque recordar siempre de dónde vienes y ya está. Sí, además, por ejemplo, en el documental se habla, en los principios, lógicamente, de la importancia de crecer y nacer en un barrio como la Chantrea, ¿no? De hecho, en el documental se hace referencia en un momento que, bueno, yo vivo en Vallecas desde hace muchos años y se hace en un momento una similitud con lo que podría ser Vallecas en Madrid, ¿no? Y eso me resulta muy interesante, ¿no? Cómo te marcan esos comienzos en un barrio como la Chantrea y, bueno, pues lo que mucha gente nos podíamos sentir identificados, yo en mi caso con Vallecas o cualquier otra persona, pues puede ser, yo que sé, con la mina en Barcelona se me ocurre, o lo que sea, ¿no? Y esta parte es muy interesante, los orígenes en la Chantrea te marcan y dibujan muy bien al personaje que van a hacer a partir de ahí. Sí, bueno, hay muchos barrios, yo creo que en cada ciudad tienes ese barrio o esos barrios que están formados por gente obrera, ¿no? Ahora en estos momentos, si no ese concepto de clase obrera de los años 60, 70 y principios de los 80, ¿no? Con toda la reconversión industrial en los 80 y todas las movilizaciones habidas, ¿no? en contra del desmantelamiento de industrias y en fin, negocios
pequeños negocios económicos alrededor de grandes fábricas y tal. Bueno, yo ahora cuando veo como el barrio burgalés de Gamonal defiende lo que son sus derechos, pues me siento reflejado, digo, joder, o sea, o como en Murcia se niegan a ser divididos por la vía del tren, ¿no? Yo todo esto, o sea, y luego pues te pueden contar que si hubo enfrentamientos y 20 policías heridos y un vecino detenido, ¿no? Cuando sabes que realmente es al revés, ¿no? Sí. O sea, porque sabes lo que hay, lo has visto y lo has vivido muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, haces la mala sangre de cómo la industria de la información funciona como un rodillo en contra de cualquier tipo de movimiento popular en barrios que defienden sus derechos, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que la chantrea, yo, claro, porque vivo en la chantrea, he vivido, tengo ese concepto de barrio que, bueno, ahora mismo, para mí la chantrea es ese lugar, digo, donde me reencuentro con mi intimidad, ¿no? O sea, ya no busco, no estoy todo el día en la calle con el otro y tal, sí, pues me voy a comprar la fruta a la frutería, la carne, o sea, siempre mover por las tiendas del barrio, ¿no? Pero no más allá, ¿no? O sea, aquí procuro buscar mi intimidad, ¿no? Oye, vamos a hablar un poquito de Barricada, que como es normal y lógico, pues en la película pues hay bastante parte dedicada a Barricada, ¿no? Y bueno, pues desde los comienzos, ¿no? Los momentos jodidos como la muerte de Miquel o cuando se comenta el tema de la separación y demás. Y bueno, esto es curioso, ¿no? Porque para los fans, que a mí me ha pasado esto, se profundiza poco, pero bueno, tienes que entender que la película no va de Barricada o es otra cosa, pero es verdad que dices, joder, se profundiza poco o se hace corto, según cómo se quiera mirar. Pero por otro lado, creo que es un buen resumen para los que desde fuera no estén tan metidos en la historia de Barricada, pues hagan un cierto repaso en el contexto de la película, por supuesto, pues de lo que fue Barricada, ¿no? Incluso se van a descubrir cosas que no sabían. A lo mejor los que conocemos bien la historia de Barricada, pues entre comillas no nos cuentas nada nuevo, entre comillas ya digo porque es un resumen fantástico, pero quizás hacia los que no están tan metidos en Barricada es un resumen muy bueno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo enfocasteis esta parte? No, yo, bueno, lo mismo que te comento con otros temas, ¿no? Que no se profundizan hacia, o sea, pues cualquiera, ¿no? Tanto el Alzheimer como las drogas, o no se toca para nada el tema de Mochila 21, donde está 8 años, pues, o sea, de Barricada ahí, vamos, suficiente para lo que, para cómo está enfocado el documental desde el punto de vista de Nacho, vuelvo a repetir. Entonces no tengo mucho más, o sea, que decir en ese aspecto, ¿no? Lo que sale es un poco la visión que Nacho ha sacado de horas y horas de conversación al respecto de ese tema, ¿no? Y bueno, de ese tema me refiero a todo lo que es el tema de Barricada desde sus inicios, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está muy bien reflejado cuál era mi punto de vista de cara a montar una banda nueva con un nombre que era Barricada, y mis influencias de grupos que realmente eran tríos, ¿no? Como sobre todo Leño, ¿no? Motorhead y los Pistols, que bueno, es guitarra, bajo, batería y voz, ¿no? Pero bueno, o sea, viene a ser, digamos, lo que es un trío, o sea, con una guitarra y tal, y como, bueno, luego todo se va transformando, en fin, pero sin más, tampoco no se profundiza en más, porque hubiesen sido, pues no sé, igual necesitas 5 documentales al respecto, ¿no? Y bueno, a mí tampoco me parece mal, ¿eh? O sea, es una visión muy personal de Nacho, ¿no?
Sí, lo que sí nos llama la atención a algunos, que eso a lo mejor sí que son cosas que algunos no sabíamos o no sabían, vamos a decirlo en genérico, es esa influencia del glam en Barricada, ¿no? No en Barricada, en el comienzo de Barricada, ¿no? De repente dices, joder, ¿qué tendrá que ver David Bowie o T-Rex o lo que sea con Barricada? Luego, pensándolo, analizando, dices, joder, estas melodías, estas letras, estas formas de no sé, de componer incluso, pero de primera sorprende un poco, ¿no? Bueno, es una parte de las que a mí más me han gustado del documental, por aquello de descubrirme algo nuevo en ese sentido. Sí, bueno, yo es que venía muy de esa época, o sea, con 16 años, a mí me llamaban Slay, antes que el Drogas, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, a tu manera, pues llevabas zapatones con unos tacones y unas plataformas impresionantes, unos pantalones con unas campanas, yo qué sé, ¿no? Que sí, y ahora veo alguna foto de entonces y alucino, ¿no? y bueno, para mí Slay era el grupo que mejores canciones hacía, ¿no? Eran cortas y directas, ¿no? Con una melodía asumible absolutamente, sin entender nada de lo que decía la letra, porque yo no sabía ni sé inglés. Los Sweet, pues otro grupo, ¿no? Que cuando comienzan a componer sus propias canciones, pues, o sea, te quedas alucinado. Bueno, todos esos arreglos vocales, ¿no? Que siempre ha sido un punto débil en Barricada, ¿no? Que a nosotros nos empuja a esa decisión de cantar, tengas la voz que tengas, pues grupos como Leño o Motorhead, ¿no? Sí. O sea, por eso digo, o los Pistols, ¿no? O sea, sí, para mí pues muy, o sea, que dices, joder, claro, los grupos setenteros cómo trabajaban las melodías y los arreglos vocales, ¿no? Sí. Que podemos recurrir a Queen, o sea, sí, oyes a los Sweet y dices, joder, claro, los Beatles eran muy esa onda, que para mí, claro, no era mi grupo. En fin, yo qué sé, es mucha historia, no sé, esa explosión musical, o sea, a mí me alucina, ¿no? Todo el rollo del glam, ¿no? El Alice Cooper de esa época, que sí que nos influye en cuanto a la teatralización, sí, de las primeras actuaciones de Barricada, ¿no? Ahí se puede entender muy fácil, ¿no? Fue I Am 18 o School Out, no sé, ese tipo de canciones, y luego cómo teatraliza los directos, ¿no? Todo esto lo vas asimilando a tu manera y intentas llevarlo a cabo. Después, digamos que Barricada viene a ser un grupo en un escenario y ya está, ¿no? Pero claro, porque era casi imposible llevar en este país una historia más allá de lo que era un grupo. De hecho, cuando hemos querido hacer algo más potente, pues se nos quedaba ahí en el aire, ¿no? O sea, sí, no sé. Fíjate, yo tuve la oportunidad de ver a Slade y a Sweet en el año 2010 en Suecia, en un festival, claro, con lo que podía ser Sweet o Slade en el 2010, obviamente, ¿no? Que quedaba un miembro de cada banda o lo que fuera, ¿no? Alice Cooper sí lo hemos visto todos muchas más veces, pero es verdad que alucinabas con el hecho de decir, hostia, qué buenas canciones tenían estos tipos y madre mía, estos abuelos, cómo siguen tocando, cómo siguen sonando y al final es un poco la base esa, ¿no? De qué buenas canciones tenían estos tíos entonces, ¿no? Ya fueran las drogas, ya fuera el ánimo de crear lo que fuera un ánimo creativo que quizás luego se ha ido perdiendo, pero qué maravillosas canciones tenían y han sido la base de tantas bandas buenas después, o sea que increíble. Sí, bueno, además no tienes más que ver el Quiet Rio, la versión, sí, que hace bueno, dos canciones de Slade, ¿no? Que sí, Slade nunca pudo entrar en el mercado norteamericano, ¿no? Sin embargo, Quiet Rio llega con sus versiones a entrar en las listas, en fin, el reconocimiento de Gene Simmons, ¿no? Después de ver a Slade, en fin, cómo se embulle Kiss de esa forma de ver el espectáculo, ¿no? Grupos como Oasis, ¿no? En el primer disco, la referencia que hace a Come On Feel the Noise, una de las canciones termina y tal, ¿no? O sea, sí, haciendo referencia a Come On Feel the Noise.
Bueno, T-Rex, la verdad que, bueno, no es tanto, o sea, todos no componían de la misma forma, pero sí cuidaban muchísimo esa forma de la estética de la canción, ¿no? Que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Tony Visconti, el gran productor, ¿no?, del Bowie y tal, cómo explica o sea, para lograr lo que yo siempre he llamado el barro de las canciones, ¿no? Capas de instrumentos o de sonidos que van aportando, no sé, amplitud al ambiente musical, ¿no?, de una canción que no sabes lo que ha pasado, pero has notado que ha entrado algo, ¿no? Y termina siendo, no sé, una composición, yo diría casi apoteósica, ¿no? Sin dejar la simpleza de la propia composición de la canción, o sea, de ese esqueleto que es lo principal, ¿no? Vamos a cambiar de tema y a volver al documental, que nos va a decir los oyentes, ¿verdad? Que qué hacemos hablando con el Drogas de Kiss y de Slade y de Quiet Riot y demás, ¿verdad? Que bueno, los seguidores más rockeros y metaleros van a sonreír contentos, pero el resto va a decir, pero bueno, volver a Barricada, volver al Drogas. Bueno, bromas aparte, hay un detalle que sí que, bueno, ya te digo, volviendo a la película y volviendo un poquito a lo que estábamos comentando de Barricada, que bueno, sin contar demasiado porque no van por ahí los tiros, pero sí que a muchos seguidores nos ha llamado la atención, ¿no? Que es pues ese guiño que hay constante con el Bonnie, ese cariño mutuo que os mostráis en el documental, pues con todas las partes pues más emotivas que hay de cuando pues os volvéis a reunir, etcétera, etcétera, después de toda la historia y demás. Y por otro lado, yo creo que a muchos no se nos ha escapado el detalle que tanto Fernando, Ibi y sobre todo Alfredo, pues no salen. Como se suele decir, el que quiera entender que entienda, ¿no? A mí siempre me ha gustado tu manera de, bueno, pues de hablar con gestos y no con palabras, ¿no? Sin hacer mala sangre ni sin meter nada nocivo aquí en la pregunta, pero es un detalle que me ha llamado la atención, ¿no? Que al Bonnie le dedicas pues todos los abrazos y cariños del mundo y el resto lo obvias, ¿no? Y bueno, pues como decía, el que quiera entender que entienda, ¿no? No, pero tampoco es odiar. Bueno, yo creo que Alfredo sale en el documental, o sea, en imágenes. Bueno, imagen sí sale, claro, y Fernando también. Sale Fernando, sale Libby, o sea, yo realmente sí, siempre lo he dicho, ¿no? Que con quien me entendía, sobre todo esa primera década, ¿no?, en los 80. En la composición ha sido con el Bonnie, ¿no? O sea, Bonnie era la pieza principal en la composición de la música, ¿no? Y siempre ha tenido una manera muy intuitiva de componer, ¿no? Luego, pues bueno, o sea, deja de tener ese protagonismo, ¿no? Y lo que siempre he reconocido, por ejemplo, a Alfredo, es que es un trabajador nato, o sea, su forma de componer, o sea, a mí me gusta menos, o puedo decir que me gusta más la forma intuitiva de componer del Bonnie que la forma de componer de Alfredo, pero no quiere decir que no me guste, y realmente lo que tiene Alfredo es que es un trabajador nato, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, o sea, ante eso yo realmente en un grupo casi te diría que prefiero gente trabajadora, que no gente que va de genios. Sí. O sea, eso lo tengo claro. O sea, yo realmente no es que odie, o sea... No iba por ahí la pregunta, ni mucho menos. La historia de la ruptura y tal, pero no quita para reconocer lo que hay, y he pasado muy buenos ratos, o sea, pero vamos, todo eso que ya lo he dicho tantas veces. Sí, claro. Era solo, ya te digo, hacer el matiz por aquello de que a mí viendo el documental me llamó mucho la atención ese pequeño detalle, nada más. Lógicamente esto que me estás contando lo hemos hablado más veces y en entrevistas lo has contado muchas veces, está claro. Sí, y luego, bueno, ya lo que es el reencuentro con el Bonnie tras la operación, ¿no?, de las cuerdas vocales, supone un antes y un después a partir de la ruptura de Barricada, ¿no? Entonces, para mí, ese reencuentro está ya por encima del grupo en el que hayamos tocado o no, ¿no? O sea,
es otra cosa, ¿no? Ujú. Fíjate, del Boni te voy a contar una curiosidad muy pequeñita, porque a mí también me pasó, ¿no? Yo, pues, da la casualidad que con el Boni también en los últimos años, por circunstancias, he tenido bastante relación, he tenido buena relación, ¿no? Y uno de los últimos conciertos que él dio fue en Madrid, en una sala pequeñita que se llama la Sala Nazca, y él y yo hablamos después del bolo, pues porque nos llevamos bien y tal, y justo me decía, tío, es que tengo la voz, me duele, me molesta, ¿no? Tengo algo en la garganta, que voy a ir al médico en estos días porque no estoy cantando bien, no puedo cantar bien y no sé qué me pasa, ¿no? Y hostia, como que 2 o 3 semanas después salió un poco la noticia que estaba enfermo, que estaba jodido y, hostia, yo me quedé blanco, ¿no? Porque, pues, ¿qué te voy a contar a ti en este caso? Pero fue la curiosidad, ¿no? De hablar con él y decirme, tío, me duele la garganta, no sé, algo me molesta. Y de repente encontrarte con esa noticia fue como, wow, fue fuerte. Así que para ti, ¿qué te voy a decir? Es fuerte, sí. Bueno, vamos a hablar de más cosas, ¿no? Y bueno, pues el documental, otra de las partes que me gusta es cuando sale Rosendo, que precisamente está relacionado con esto que estamos hablando, pero la curiosidad y lo que te quiero preguntar es un poco el hecho de que es un poco casi una metáfora, ¿no? De que te pasa el testigo. Rosendo se retira y le pasa el testigo un poco a drogas, ¿no? Lo dice Fito en el documental, eso de que cuando acaba Leño, menos mal que apareció Barricada, ¿no? Pues bueno, para que el mundo del rock estuviéramos tranquilos, ¿no? Y de alguna manera, pues ahora, después de Rosendo, te pasa el testigo a ti, ¿no? Ya te digo, es una metáfora, es una manera incluso de verla casi que, bueno, que algunos la queremos ver así, pero te quiero preguntar un poco por esto, ¿cómo lo ves, no? El hecho de que ahora mismo tú estás tomando una posición relevante en el rock, que es muy interesante, ¿no? El reconocimiento tantos años después, decir, hostia, el Drogas es un tío al que respetamos y al que todo el mundo le está poniendo ahí en un pedestal positivo. No lo sé, yo es que tampoco, no sé, me da tiempo a analizar así las cosas, ¿eh? O sea, yo llevo currando toda mi vida, o sea, a veces hasta en exceso, terminar de grabar un disco y al día siguiente empezar el otro, y vengo diciendo, me suponía el no tener tiempo de limpiar ese depósito, ¿no? Porque te quedas vacío, ¿no? Cuando terminas un trabajo, ¿no? Entonces acontece en esos momentos el tener un tiempo de relajación de alguna manera, ¿no? Para comenzar en fin, a que la cabeza pues haga sus conexiones neuronales, no sé si de la misma manera o de otra, pero con un tiempo de descanso, ¿no? Cosa que yo pues no he tenido, ¿no? Unas veces me lo he buscado yo y otras pues ha sido pues porque uno tiraba demasiado de un carro que tenían que haber tirado más gente, ¿no? A partir de ahí, no sé, o sea, yo vivo con mucha pasión mi oficio, ¿no? Y no sé, o sea, pues ahí estoy, o sea, yo realmente ahora estoy como un crío con zapatos nuevos dando clases de piano. Tampoco voy a llegar a ser concertista de ello, ¿no? Sí. Pero me apetecía ponerme un poco a aprender, no sé, un poco ahí de, yo qué sé, ¿no? y en eso estoy, o sea, lo demás, no sé en qué posición estoy o tal. No lo sé, o sea, aquí un día estás arriba y 3 días después abajo tranquilamente, o sea que tampoco quiere decir nada. O sea, yo me siento muy querido por el público, pero es que siempre ha sido así. En salas donde hemos metido 150 personas y en pabellones donde hemos metido 8.000, ¿no? O sea que no, en ese aspecto no tengo yo mucha relación con los números, vaya. Sí, bueno, números aparte, que ya digo, son números y que yo creo que sí que hay esa sensación y bueno, pues como seguidores de Barricada y del rock desde siempre, pues es un punto que a mí personalmente me gusta fijarme en ello y además yo creo que es justo y merecido, ¿no? Pero incluso aparte de números, como dices tú, lo más importante de todo esto a mí me parece el detalle que bueno, que tú eres un personaje relevante para el rock ahora mismo, para el rock y para la música en general, y me gusta el detalle que lo estás haciendo mojándote, ¿no? Que es a lo que quería llegar. Es decir, hay muchos músicos en este caso que cuando llegan más o menos arriba se callan, ¿no? Para no perder contratos o para que gustarle a todos o para lo que sea. Tú has seguido por el mismo camino siempre te has mojado, siempre has denunciado las mismas cosas, primero con canciones y después pues ya sea en entrevistas, declaraciones, ahora en la película que tampoco te cortas al respecto y demás, aunque vaya por otro lado, y en todas las entrevistas lo estás comentando, ya sea desde todo el
el tema de la memoria histórica, ya sea, pues eso, defendiendo la sanidad, la educación, la cultura, etcétera, etcétera, y sobre todo denunciando, protestando y bueno, y mostrando tu ideología y lo que no te gusta sin tapujos, ¿no? Nunca te has callado, como decía, y sigues igual. Es admirable y es lo que para mí merece más reverencia, ¿no? Que no todos los músicos o no todos los personajes públicos lo están haciendo, y menos de la manera en la que tú lo haces. No sé, yo ahí cada cual, digamos que es libre también de expresar sus ideas o de no expresarlas si realmente decide no expresarlas, ¿no? No sé, o sea, luego pues hay cosas que igual no entiendo, ¿no? O sea, no, como algunos que han escrito canciones relacionadas, bueno, que igual para mí la letra era muy infantil hasta cuando se escriben, pero de alguna manera tienden a hablar desde una postura, no digo política de izquierdas, pero sí social, más entendible, ¿no? Sí. Los rockeros van al infierno, pero ahora están más cerca de ir al cielo, igual. Ay, no me tires de la lengua, Enrique, no me tires de la lengua. No, yo por eso, o sea, no quiero decir, o sea, a mí Serpa siempre me ha caído bien, como persona, o sea, yo, bueno, no nos conocemos mucho, pero yo las pocas veces que he estado con él, entonces no acabo de entender su visión con referencia no lo entendemos ninguno. A las personas que vienen aquí, que no son menas, son menores. Sí. Yo tengo la suerte de tener gente muy cercana a mí que bueno, ha trabajado y sigue en contacto con estas situaciones, ¿no? Y lo que tengo que hacer es abrir las orejas y escuchar, ¿no? Y luego, pues bueno, también dentro de los medios de comunicación es fácil, o sea, el poner el foco en las ocupaciones, ¿no? Para ir preparando a los desahucios que desde los bancos van a ir apareciendo de manera masiva, ¿no? O dando, en fin, haciendo que las cuentas corrientes de los directores de empresas de seguridad pues sigan aumentando de manera colosal, ¿no? Todo esto hay que denunciarlo y para eso se está. Yo terminar siendo el José Manuel Soto del rock me parecería ridículo, ¿no? Entonces, yo por eso sí pediría cordura y razonamiento a la hora de analizar los temas, ¿no? Sobre todo una persona que yo pensaba que tenía más, o sea, que, en fin, que no se convierta en la Vox de la experiencia, ¿no? Alto y claro. Bueno, oye, para ir cerrando, que tampoco te quiero quitar más tiempo, que podríamos lógicamente seguir charlando largo y tendido de todas estas cosas, pero bueno, por ir terminando, dos detalles también pequeñitos, ¿no? Por un lado, otro de los detalles del documental que es muy interesante, que sigue en la línea de todo esto que estamos hablando, es ese, bueno, pues poner de relieve ese, bueno, pues ese punto de feminismo que siempre ha tenido el Drogas como compositor, y ese punto de defensa de la mujer y de la igualdad, que bueno, pues en el documental se hace mención a lo importante que fue el Mañana será igual por aquel entonces, pero que sobre todo el punto importante es la novedad de bueno, pues de un punto rockero que era bastante machista por aquel entonces, y como una canción o una persona con su manera de componer le da la vuelta a todo esto, y como años después sigue siendo una de tus principales causas a defender, ¿no? Y el documental se pone de relieve y tú siempre lo has puesto en primera línea. Hombre, es que tiene que estar en primera línea, o sea, lo que es una vergüenza y desde luego una tristeza es que no se haya conseguido la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, algo tan sencillo tan obvio, entender y razonar, enlazando con lo anterior, ¿no? Sí. Yo no entiendo cómo un trabajo hecho por un hombre y el mismo trabajo por una mujer y se ha pagado el 20% menos de sueldo, ¿no? Sí. O si existe o no, que estemos ahora discutiendo si existe o no violencia machista, pues claro que existe, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ir poniendo solución a hechos concretos, ¿no? Porque bueno, la punta de la pirámide termina siendo el asesinato de la mujer, ¿no? Pero es una pirámide donde la base está en eso que ahora venimos denominando micromachismos, ¿no? Entonces,
todo esto consiste en que haya una ruptura en la educación y comenzar de nuevo con otro sistema educativo a este respecto, ¿no? A este y a otros muchos, porque también, bueno, yo creo que hasta el propio feminismo tiene que estar en constante en constante movimiento, poniendo en duda sus convicciones, digo, este feminismo entendido occidental, ¿no? O sea, si no hay sitio para esas minorías que ya forman parte de nuestras sociedades, o sea, no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, si no escuchamos la problemática que, además de mujer, por ser sudamericana, tienen esos problemas concretos de migración, no sirve de nada, ¿no? Todo esto hay que irlo poniendo en valor y tiene que ponerse sobre la mesa para discutir, ¿no? Y el papel, yo creo, el mío por lo menos, creo que es estar en un segundo plano escuchando, ¿no? Escuchando primeramente a las mujeres que tengo a mi alrededor y a las mujeres que están alrededor de mi alrededor, y así sucesivamente, ¿no? Escuchar y aprender a poner el término empatía, que no me cansaré nunca de decir que hay que poner en valor ese término y ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, y para cerrar un poquito también te quería preguntar también brevemente pues sobre ese papel balsámico y curativo que tuvo la nueva banda en ti, ¿no? Y lo bien que lo habéis llevado tantos años ya juntos, ¿no? Con el Flaco, con el Brigi y con Chus, ¿no? Pues esa unión que tenéis, ese buen rollo que mostráis, y oye, y ese no sé cómo llamarlo, lo bien que ha funcionado esa nueva banda, ¿no? Y creo que lo bien que te ha hecho a ti en todos los sentidos. No sé qué te apetece decir a nivel de la banda del Drogas para cerrar la entrevista. Bueno, porque para mí son vamos, fundamental tanto en mi nueva reestructuración de la vida, ¿no? Y en la reestructuración de mi visión de mi oficio, ¿no? O sea, bueno, que a veces no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, bueno, están cuando más falta me hacían, ¿no? Tanto para, o sea, como, digamos, cobijo a esos momentos tan duros de expulsión del grupo y coincidencia con el diagnóstico de mi madre con el Alzheimer, tener al Brigi, al Flaco y al Chus y a sus respectivas socias, que era importante también no sé, este concepto casi familiar de lo que es una banda, ¿no? Para mí fue muy importante, para mí, para mi propia familia también, y a partir de ahí, si ya me paso al tema profesional, para mí ha sido, no sé, muy balsámico también el contar con gente que no me pone ningún pero a las propuestas que yo hago, ¿no? Que a veces tengo que resultar siendo yo el freno a eso que digo, ¿no? Porque ellos van siempre un paso más allá, ¿no? Entonces, todo esto me resulta bastante fácil el proponer cualquier tipo, tanto de ambientación musical para tal disco que vaya por aquí y tal, ¿no? Pues venga, vamos. Ahora este otro por aquí y tal, pues venga. Formato Rhythm and Blues, venga. Formato para la desmemoria, pues venga. O sea, yo todo esto a mí me hace que esté más pendiente de las vueltas que de mi cabeza alrededor de por dónde ir tirando con nuevos proyectos, que no cómo salga esto puesto en asamblea, qué tal, o sea, no sé. Entonces para mí es muy cómodo. Entonces yo, por ejemplo, el término, o sea, el Drogas ya no lo veo como algo dependiente solo de mí, sino que ya para mí incluye a estos tres personajes que tanto han luchado al lado mío, ¿no? Bueno, y para cerrar, pues simplemente te quería preguntar que, bueno, pues sobre el futuro, ¿ahora qué, no? Después de la película, ya has hecho película, ya tienes libro, ya tienes discos todos del mundo, hijos, familia, banda que funciona, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, seguir enredando en lo que me gusta, ¿no? Que es pues la composición y luego pues estos conciertos, los bolos que se hacen en estos momentos, ¿no? Uh-huh. tan especialmente raros, ¿no? Uh-huh. Tomarme cada bolo de manera especial, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos estrenar alguna canción en cada uno, Uh-huh. no sé, recuperando alguna versión que apetece hacer, no sé, un poco ese es mi futuro más inmediato, ¿no? Porque luego, no sé, o sea, la historia de la pandemia nos ha cortado esa propuesta que tenía yo en mente, pues de ir preparando de cara a este invierno en salas la presentación de los 2 discos que nos quedaban del quíntuple, sí. ¿no? Pues entonces con una ambientación más industrial, uh-huh, debido al timbre fundido, uh-huh, haber creado pues otro espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y con todo esto, pues eso se ha ido un poco al garete, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, bueno, ahí lo tengo, pero no sé, ahora mismo es el momento de más incertidumbre en ese aspecto que me encuentro, ¿no? O sea, puedo, claro, pensar muchas cosas, pero no sé por dónde saldremos. Sí. Bueno, pues nada, Enrique, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por este rato, por todo lo que hemos hablado. Enhorabuena por la película, creo que es un producto fantástico. Enhorabuena por toda tu carrera, ¿qué te voy a decir? Soy seguidor desde que era un crío hasta ahora y lo seguiré siendo seguramente hasta el final. Así que solo te puedo dar las gracias para terminar. Ha sido un placer, de nuevo, la charla o la chapa que te he metido, vaya. Las dos cosas. A ver, espero que saques algo en claro. Claro que sí, y que nos veamos encima de un escenario dentro de muy poquito, que nos volvamos a ver con la máxima normalidad posible. Eso espero. Un gran abrazo, Enrique, buen día. Venga, lo mismo. Gracias, tío. Hasta luego.